Everybody, Bienvenidos a todos. I'm glad that you're here. Estamos muy contentos de que estés aquí hoy. We're going to be studying Tengan sus notas, si no tienes, dinos y which te las which pasamos. has tonight's notes in it. Tenemos notas en inglés y en español, si necesitas. You don't have to, No es obligatorio, but if you would take the notebook home with you pero si te llevas el libro, el portafolio a casa contigo and bring it back with you in the following weeks, y lo traes de regreso la siguiente semana, that would be helpful eso nos ayudaría because mucho, I have to carry everything on the bus. porque tengo que cargar todo en el camión. Thank you. Gracias. In your notebook En tus notas is a sheet called Bible Study Principles. hay una hoja que dice Principios del Estudio Bíblico. I'm not any smarter than you are. No soy más inteligente que tú, I just practice these principles. solo practico y pongo en práctica estos principios. If you really want to, Si realmente quieres, you can be a Bible genius in about 6 months puedes convertirte en un genio de la Biblia en 6 meses. if you practice these Bible interpretation principles. Si practicas estas interpretaciones de principios de la Biblia. So I'll put that in here, Así que esto está aquí en el but el if you look at portafolio, it later, pero si los miras después, you'll notice, vas a notar, oh, that's why he did that. oh, es por eso que él hizo eso. That's why he said that. Es por eso que él dijo eso. So let's get started. Así que empecemos. I call this series Vital Signs, Le llamé a esta serie Signos Vitales, like the vital signs when you go to the doctor, they check for. como cuando vas al doctor y te checan tus signos vitales. Hopefully to find out you're as healthy as you think you are, Ojalá sean tan útiles. or if you ate too many cookies at Bible study, Or what? or if you ate too many cookies at Bible study. O si comiste muchas galletas en el estudio de la Biblia. There are spiritual vital signs. Hay señales bíblicas del espíritu. How's your spiritual health? ¿Cómo está tu salud espiritual? You could ask me, Puedes preguntarme, but I have a hard enough time determining that for me. pero a veces tengo un tiempo difícil determinando eso para mí. You need to know the things to look for Tienes que saber qué es lo que estamos buscando, to see how you're doing in your spiritual life. para saber cómo estás tú en tu salud espiritual. And that's what James addresses Y eso es lo que Santiago dice, from the beginning to the end. desde el principio hasta el final. I've divided it into 12 tests, Lo dividí en 12 partes and they're not for me to ask you, y no son para que yo te pregunte a ti, they're for you to ask you, es para que tú te lo preguntes a ti mismo and me to ask me. y yo me lo pregunte a mí. How am I doing in this area? ¿Cómo estoy en esta área? How am I doing as compared to when I first started walking with Christ? ¿Cómo estoy respecto a cómo inicié en Cristo y ahora? So tonight we start at verse 1 of chapter 1 of James. Así que esta noche empezamos en el versículo 1 del capítulo 1 de Santiago. All of the words of the text are in your notebook. Todas las palabras que vamos a ver están aquí en tus notas. The truth about trials explained. La verdad de los retos explicados, de las pruebas. You see the text there? Starts with James. Si puedes ver que el texto empieza con Santiago. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. So, who's writing the epistle? Así que, ¿quién está escribiendo esta epístola? Play along with me. Who's writing this? ¿Quién escribió esto? Yeah, Santiago. James, in English, yes. Who is he writing it to? ¿A quién se le está escribiendo? To us. Yes, to us. But what does he specifically say? 12 tribes scattered among the nations. A las 12 tribus que están en la dispersión entre las naciones. We have a 12 tribes church, I think, here in Puerto Vallarta, right? Sí, hay un grupo de 12 tribus aquí en Vallarta. I don't think they're that old, so I don't think it's them. No son tan viejos, entonces no creo que se esté refiriendo a ellos. No,
he is writing. Sí. Yeah, right. He's writing very early in the history of the church. Está escribiendo esto muy temprano en la historia de la iglesia. Most of those who study these things Casi la mayoría de todos aquellos que estudiaron estos versos believe that James is the earliest New Testament document. creen que Santiago es como la persona que más temprano documentó la historia de la iglesia. Written before the Gospels, Escrito antes de los evangelios, written before the events of much of Acts, escrito antes de la mayoría del libro de Hechos written before much of the ministry of Paul. y escrito antes de mucho del ministerio de Pablo. And so you'll notice Así que te vas a dar cuenta that James says some things that sound different. que Santiago dice algo que suena diferente. But the truth is, they're just a different way of saying the same thing. La verdad es que solo es una manera diferente de decir lo mismo con otras palabras. Paul had his typical words that he used, Pablo tenía sus palabras típicas que él usaba and Paul's influence hadn't been known in the church by this time. y la influencia de Pablo aún no era conocida en este tiempo. We're guessing about 48 AD. Estamos calculando más o menos 48 años después de Cristo. Yes, so most Christians are Jews. Así que la mayoría de cristianos son jóvenes. Again, through the ministry of Paul, the gospel spreads to the Gentile world. A través de la palabra de Pablo, la palabra de Dios se esparció a mucho de la gente gentil, But this is before much of that has happened. pero esto fue mucho antes de que eso pasara. Okay? And when he says the 12 tribes, Y lo que dice Santiago es que las 12 tribus he's referring to their Jewish heritage. se está refiriendo a su heritaje, a su ascendencia judía. And what does he say happened to these 12 tribes? Y lo que dice que pasó en estas 12 tribus, ¿qué dice que pasó en estas 12 tribus? What happened to the 12 tribes? They got scattered. Las 12 tribus estaban dispersas. In history, we call that the diaspora. En la historia esto se le conoce como la diaspora. How did the Jews get scattered? ¿Cómo fue que los judíos se esparcieron? Pardon? No sé. No say? Yeah, no, oh, you don't. You're putting in some humor. I was being too serious. Okay. How did the Jews get scattered? ¿Cómo fue que los judíos se esparcieron? Yeah, yes, Fueron conquistados. yes. Only because God allowed them to be conquered. Solo porque Dios permitió que fueran conquistados. Prophet after prophet after prophet in the Old Testament Profeta tras profeta tras profeta en el Viejo Testamento. had warned them, Y uno de ellos, you're going to lose your home, vas a perder tu casa, you're going to lose your heritage, vas a perder tu heritaje, tu ascendencia, you're going to lose the freedom to practice your faith vas a perder la libertad de practicar tu fe if you don't be faithful to me. si no eres fiel a mí. First ones was the Babylonians. Los primeros que los conquistaron fueron los de Babilonia. Again, the Babylonians weren't any stronger than the Jews, Los de Babilonia no eran más fuertes que los judíos, but God had lifted his hand of protection. pero Dios había quitado su mano de protección. Have you ever read the prophecies of Jeremiah ¿Alguna vez has leído las profecías de Jeremías or Lamentations? o Lamentaciones? Sad books in the Old Testament. Libros un poco tristes en el Antiguo Testamento. In fact, Lamentations means cryings. Lamentaciones significa llorar. The prophet's crying. El libro de las lloradas, He's called the weeping prophet ese es llamado el libro pues sí, de los dolores. because ¿Por qué? God's given him the job of telling Israel Porque Dios le había dado el trabajo de decirle a Israel, they're going to get carried away into captivity, van a ser llevados a cautividad. and there's nothing they can do about it. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Even if they repent, Incluso si se arrepienten, they're still going.
aún así van a ir. Even the few who remain faithful, Incluso los pocos que permanecieron they're fieles going too. también van a ir a cautiverio, Too late. demasiado tarde. And so they were carried away. Entonces se los llevaron. Who was one of the famous faithful ones that was carried away into Babylon? ¿Quién fue uno de los personajes famosos que fueron llevados a Babilonia? He wrote another prophet. Yes. One, because I followed you on Revelation, Okay. it's important for you to repeat the questions that we might have for the microphone. Oh, okay. People out there can't Yes. hear us. The question you asked is direct. Then I have a question for you to repeat. So why doesn't he say to the Christians scattered? Why does he say the scattered 12 tribes? Just like Basically, because I think he was talking to Christians from a Jewish background, and they were entirely all Jewish. Okay, la pregunta fue, ¿por qué Santiago en esta parte se refiere a las 12 tribus y no a los cristianos en general? Y la respuesta es porque se está refiriendo a los que tenían específicamente un trasfondo judío. Yeah, the question was, why does he say just to Jews? Sí, la pregunta es ¿por qué solo a los judíos? There were probably very few Gentile Christians by this time. La pregunta es ¿por qué solo a los judíos? Y lo probable es que en este tiempo había muy pocos gentiles cristianos. And the Gentiles and the Jewish Christians Y los gentiles o nobles y los judíos cristianos that there were pretty separated. estaban muy dispersos. So as far as we know, James might have written another letter to Gentile Christians. Y por lo que sabemos, probablemente Santiago también escribió otras cartas a los gentiles But we cristianos, don't have that. pero no tenemos eso. So yes, it's James. Sí, así que Santiago, Who is James? ¿quién es Santiago? the prophet? Yes, you're right. What did you say? Is a prophet? Prophet? No. Apostle though. Profeta no, un apóstol. ¿Quién? A disciple of Jesus, Yes. un discípulo. Yes. See, we don't know for sure. No sabemos 100%, So a bit of a trick question. así que es un poco una pregunta capciosa. Tradition says Pero la tradición dice that this was James, que fue Santiago, the brother of Jesus. el hermano de Jesús. According to the Gospels, De acuerdo a los evangelios, Jesus had brothers and sisters. Jesús tenía hermanos y hermanas. The Catholic Church doesn't accept that idea, La Iglesia Católica no acepta esa idea, but they don't not accept it because the Bible doesn't say that. no la aceptan porque la Biblia no lo dice, They don't accept it because they believe in the perpetual virginity of Mary. no lo aceptan porque creen en la virginidad de María. Some evangelical Christians do the same thing. Incluso algunos cristianos tampoco creen eso. We take what we're sure is true, Tomamos lo que sabemos que es verdad and then we go to the Bible y entonces vamos a la Biblia and we interpret it through what we've already decided we believe. y lo interpretamos a través de lo que decidimos que creemos. Best way to study the Bible, La mejor forma de estudiar la Biblia, read it léela and take it for what it says. y tómala por lo que dice. So we believe that this was one of the brothers of Jesus. Entonces creemos que Santiago es uno de los hermanos de Jesús. At least one other epistle Al menos una otra epístola is believed to have been written by a brother of Jesus. se cree que también fue escrita por un hermano de Jesús. Which epistle? ¿Cuál epístola? No, one of Well, the, that's what Matthew. no, one of the epistles. One of the small. Yeah. Well, he's right. One of the Pregunta que si general fue en epistles. alguno de los evangelios, pero no. So what do we got? Jude, you're exactly right. Which Which one? is interesting because Jude isn't, yeah, it's Jude. Jueces. Yeah. And Jude is a nickname for what? You know? Jude's not a name. Yeah. It's Judas.
Judas, no Pretty fue interesting Judas, that Jesus had a brother named Judas. Judas. Porque también Judas, Jesús tenía un hermano que también se llamaba Judas. But Jesus' brothers Pero los hermanos de Jesús were not followers of his. no eran sus seguidores. The more popular his ministry became, Mientras más popular se volvió el ministerio and then faced opposition from the Pharisees, y la fe tenía oposición de los fariseos, they thought he was crazy and needed to be saved from himself, pensaron que estaba muy loco el asunto y necesitaban estar protegidos. and even influenced his mother regarding that. Y también influenciaron un poco a su mamá al respecto. Hector, yes. Judas was the brother of Jesus. Judas Iscariote was No, just Judas, who's he's mentioned no place else in Scripture. ¿A cuál Judas se refiere? ¿Que si Iscariote o no? Just that he had brothers, Solo que Jesús tenía hermanos and his name is mentioned. y su nombre se menciona. So this is James, the brother of Jesus. Así que este es Santiago, el hermano de Jesús. But is that what he says? Pero eso es lo que dice. How does he present himself? ¿Cómo se presenta él mismo? Yeah, a servant of God. Siervo de Dios. Why is that important? ¿Por qué eso es importante? first identity. Yeah, there you go. That's who I am. I'm a servant of God, not brother of Jesus. Sí, porque está confirmando su identidad. Soy un siervo de Dios, o sea, refiriéndose que eso es lo más importante. Soy siervo de Dios. To open his epistle with, hey, I'm the brother of Jesus, Que abriera su epístola diciendo, hey, soy el hermano de Jesús, would probably be undue influence. probablemente le hubiera quitado un poco de credibilidad. Now, what can we assume about these 12 tribes? Ahora, ¿qué podemos asumir de estas 12 tribus? Is life going well for them? ¿Les está yendo bien en la vida? No, life is difficult for them. No, les está yendo mal, la vida está un poco difícil. Many years have passed now, Han pasado muchos años, but they're still living in captivity. pero siguen viviendo en captividad. They're still far away from home. Aún están lejos de casa, Like on the day of Pentecost when the church began, como en el día del Pentecostés, cuando la iglesia comenzó. on special occasions they still return, Hay especulación de que regresaron, but then after they come to Jerusalem, they go back home. pero ya que fueron a Jerusalén, regresaron a casa. And when they go back home, Cuando regresaron a casa, they go back home to a world regresaron a un mundo where it's hard to follow Jesus donde es difícil seguir a Jesús, because those nations are not followers of Jesus. porque en esas naciones no eran seguidores de Jesús And life isn't pleasant for those who are followers of Jesus. y la vida no es muy bonita para aquellos que no seguían a Jesús. By the time James writes James, Para el tiempo en que Santiago escribió Santiago, Christians are experiencing persecution. los cristianos están experimentando persecución, It is beginning from the Romans, está comenzando de los romanos and it's also continuing from the Jews. y también está continuando para los judíos. There are times Hay tiempos when Jews are persecuted, donde los judíos son perseguidos, but they found comfort in their community, in their synagogue. pero encontraron comodidad en su comunidad, en las sinagogas. By the time James writes, Para el tiempo en el que Santiago escribió, many of them are being kicked out of their synagogues la mayoría está siendo echados fuera de las sinagogas because they're followers of Jesus. porque son seguidores de Jesús And they're seen as a threat y son vistos como una amenaza to governmental order al orden gubernamental by the Romans. de los romanos. Life is hard. La vida es difícil. We call this influence Llamamos a esta influencia Hellenism. paganismo. In fact, Jews were in two categories by that day. De hecho, los judíos tenían dos categorías en esos días. Hebraic Jews, What? Hebraic Jews,
eres judío, Those who are Hebrews. Those who are Hebrews. hebreos judíos, Sorry. And Hellenistic Jews. y judíos nuevos. Yeah. Sí. You know, yeah. Do you know what Hellenism is, anyone? ¿Alguien sabe lo que es? After the Babylonians, Después de Babilonia came the Persians. vinieron los persas. And after the Persians came, what was the next great ruling nation, do you know? Después de los persas, What? después de los persas vino otra The civilización. Greeks, yes. Pastor Rick knows. What? Grecos, yes, Grecos. Entonces fueron Babilonia, persas y luego vinieron los griegos. And when Alexander the Great Y con Alexander el Grande, conquered the world, cuando conquistó el mundo, he took a different approach to ruling. tomó una forma diferente de gobernar. He sought to do two things. Empezó a hacer dos cosas. One thing, he taught the whole world La primera fue que enseñó a todo el mundo to speak his language a hablar su idioma so everybody could communicate. para que todos se pudieran comunicar. To do that, Para hacer eso, he, I don't know how to translate this, I hope you can figure it out, dumbed down Greek, simplified it. o sea, hicieron que el griego fuera como la versión más simple, como lo más básico, o sea, lo más entendible posible para que todos entendieran. Kind of like Spanglish. Como el Spanish. Sí. Yeah, sí. Muy bien. No, not yet. They were later, after the Greeks. Yep, they were right after the Greeks. And so he taught everyone to speak Greek. Now that simplified Greek, Ahora, él enseñó a todos a hablar griego, era la versión más simple del griego. if you've ever heard a Bible teacher refer to Koine Greek, Si alguna vez has escuchado a un maestro de la Biblia referirse como al griego acuñado, the classical Greek language el idioma clásico griego was very complicated. era muy complicado. So they simplified it Así que lo simplificaron and called it Koine Greek, y lo llamaron como el griego acuñado, which means simply common Greek. lo que se refiere simplemente a griego común. Then they taught it to everyone. Y se lo enseñaron a todos. So if you lived, for instance, Así que si de alguna forma vivías in Mexico, en México, you would speak Spanish hablas español because that's your language, porque ese es and tu you'd idioma certainly speak it at home. y ciertamente lo hablas en casa, But when you were out in public pero cuando estás en público and when you were relating to people from other y countries, cuando estás tratando de relacionarte con gente de otros países, you spoke Koine Greek. hablabas el griego común. Everybody spoke it. Todos hablaban griego común. That was the first thing that Alexander did. Esa fue la primera cosa que Alexander el Grande hizo. The second thing he did La segunda cosa que él hizo was to bring a philosophy fue que trajo una filosofía in which different ways of thinking en la que diferentes maneras de pensar and different faiths y diferentes fes were respected. eran respetadas. That's Hellenism. Eso es el helenismo. Hellenism is, El helenismo es, well, I don't worship your God, yo no adoro a tu Dios and I don't believe in your God, y no creo en tu Dios, but I respect your right to worship your God. pero respeto tu derecho de creer en tu Dios. I'm not going to sell you my goods because you worship a different God. No te voy a tratar diferente porque tú decides creer en otro Dios. Under the Greek Empire, Bajo el imperio griego, different cultures diferentes culturas respected one another. se respetaban unas a otras. And that's how Alexander was able to rule. Y así fue como Alexander fue capaz de gobernar. Previous to that, Antes de eso, that's not the way people related. no era así como la gente se relacionaba. So when James writes to the 12 tribes scattered among the nations, Así que cuando Santiago escribió a las 12 tribus dispersas en las naciones, he's talking about Hellenistic Jews. le está hablando a los judíos del helenismo. You've read about this before, Tú sabías de esto antes, you just don't remember it. solo no te acuerdas. In the book of Acts, En el libro de Hechos, when the Holy Spirit fell cuando el Espíritu Santo vino and people were coming in large numbers to faith in Christ,
y la gente se estaba convirtiendo de a montones a creer en Dios. Life was awesome in the church La vida era increíble en la iglesia, until, like us, they had a problem. hasta que como todos tuvieron problemas. What was the problem? ¿Cuál fue el problema? They were passing out food. Hmm. Some people were being left out. Yes, they were passing out food, and some people were being left out. Empezaron a compartir comida y alguna gente la hicieron aparte. Which people were being left out? ¿Qué gente estaba siendo apartada? Greek speaking. Yeah, Hellenistic is actually the original word. Los que hablaban griego, Yeah, and because they were both Christians, porque ambos eran cristianos, but when there was a conflict, pero cuando había conflicto, now they noticed that, oh, you're Hellenistic. estaban empezando a notar tú eres del helenismo. Remember, the church had just started on the day of Pentecost. Acuérdate que la iglesia acaba de empezar en el día del Pentecostés. There were people who came from these other nations Había gente que había venido de todas estas naciones, who were Hellenistic Jews. que eran judíos helenísticos. Then they stayed in Jerusalem Entonces se quedaron en Jerusalén, because that's where they heard the gospel. porque ahí era donde se escuchaba el evangelio. And that's where the church was living. and Y going. ahí era donde la iglesia estaba viviendo. There weren't churches in other places. No había iglesias en otros lugares. And so when James writes to the tribes scattered, Así que cuando Santiago escribe a las tribus dispersas, he's writing to people who've been through a lot. él estaba escribiendo a gente que había atravesado demasiado, People you can relate to. gente con la que te puedes identificar. Raise your hand if your life has been easy. Levanta tu mano si tu vida ha sido fácil. No one? ¿No? ¿Nadie? I was going to go live with them too. Me iba a ir a vivir con ustedes si la habían tenido fácil. Then life wouldn't be easy anymore if they had me. Sí, la vida ya no sería fácil si me voy con ustedes. See, yeah. No, life is hard. La vida estaba difícil. And that's the kind of people he wrote this letter to. Y esa fue la clase de gente, a la clase de gente a la que le escribió esta carta. So what does he say to them? Así que, ¿qué les dijo a ellos? Verse 2. Verso 2. Consider it pure joy, Considérense muy dichosos, my brothers and sisters, hermanos míos, whenever you face trials of many kinds. cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Sometimes life is good and easy. Algunas veces la vida es muy fácil y muy bonita, Sometimes life is hard and complicated. y a veces la vida es muy difícil y complicada. Most of us as human beings Todos somos seres humanos, smile and are happy. sonreímos cuando estamos felices, No pointing fingers at other people, no se vale señalar gente. even esposo. Sí, incluso si es verdad, no se vale señalar. And we smile when things go our way, Y sonreímos cuando las cosas salen como nosotros queremos. and we're moody and grouchy when things don't go our way. Y nos ponemos todos gruñones cuando las cosas no salen como queremos. But what's James' word of advice? Pero ¿cuáles fueron las palabras de consejo de Santiago? Considérense dichosos. Yeah. Consider it all joy. There's a word up there. This study is related in some ways to my Sunday morning study. Hay una palabra allá afuera, este estudio se relaciona con la forma en que hago mis mensajes para el domingo. Consider it. Considéralo, considérense. See, is that a word that describes something that happens in your feelings? Esa es una palabra que describe algo que pasa en tus emociones, en tus sentimientos Or in your mind? o en tu mente. El considerar Yeah, it's a mind. He's not es en saying, la mente. be happy. Él no está diciendo sean felices. Stop being so upset that your life is falling apart. Deja de estar enojado que tu vida se está cayendo en pedazos. No, he's saying, even if you feel terrible, No, él está diciendo incluso si te sientes mal, consider it joy. considérate dichoso. In fact, the word consider De hecho, la palabra considerar is a modernization translation. es una traducción modernizada
because it isn't really considered. porque no es realmente considera. Anybody remember the word from an older version? ¿Alguien sabe cuál es la palabra que se usa en traducciones antiguas? Like King James or Authorized Version? Como en la del Rey Santiago. Bueno, aquí no la tenemos esa versión, creo. Count it all joy. Hay otras versiones donde dice, cuenta con la alegría, el gozo. What, this, Well, I'm just looking at the Spanish and it doesn't have the word considero. It's so sumo. Is that kind of the sum of what you're saying? It's like accounting. Tengan What por- does it literally mean? Tengan por sumo gozo. ¿A qué se refiere tengan por sumo? literally. Go Yeah, look at the literally. image. I think it's kind of the same, but tengan like have in mind. Have Like, in mind. yeah, kind of like It is that's have the translation. It's like the Tingman is like possess it Yeah. as if it were joy. Yeah. I think. Sorry. Yeah, I no, don't know that's great. Spanish, but I know words. Pastor, is that related with the whole you did with Sunday? Begins questions about Yes, that's what I was saying. It is connected to what we talked about Sunday. Que si esto se conecta con lo que se habló el domingo y sí se conecta con Because the word count here in Greek, not in Spanish or in English, porque las palabras están en griego. is an accounting word. Está es una palabra como de It would, para tenerte al tanto. it would be like you drive a bus Es como si manejaras un and autobús so up on the dash you have all your stacks of coins, y en el tablero tienes como todos estos puntos que tienes que revisar. 10 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 5 pesos, 2 pesos, 2 pesos, donde se Un ponen las peso. monedas, 1 Sí. peso. and you put them all in different slots. Y si lo pones todo en diferentes partes, You're picking up the coin. agarras la moneda. Oh, that belongs here. Oh, ese es un viaje largo. That's what he's saying. Eso es lo que dice. Take your experience Toma tu experiencia and say, y di, this can be a source of joy too. esto también puede ser una fuente de gozo también. Anybody can be joyful Todos pueden estar en gozo. when everything's going their way. Todos pueden estar felices cuando todo sale bien. As a Christian Como cristiano, who happened to be a Jew, que es judío también, who's now living far away from home que ahora está viviendo lejos de casa, in a very difficult situation, en una situación muy difícil, you can pick up that experience puedes agarrar esa experiencia and say, y decir, I'm going to count this as joy. voy a contar esto como una I'm bendición. going to put this in the joy slot. Voy a poner esto en el apartado de gozo. But it's an act of the will Pero es un acto de voluntad, led by the mind, dirigido por la mente, not an emotional reaction. no una reacción emocional. I usually explain it this way. Yo lo explicaba de esta forma. In the Christian life, En la vida cristiana, think of your experience like a train. piensa en tu experiencia como un tren. Okay? At the front of the train is the engine. En el frente del tren están todas las maquinarias. The engine gives power to the train La maquinaria es la que le da poder al tren and takes it wherever it goes. y lo lleva donde sea que tenga que ir. Okay? No other part of the train drives it, only the engine. Ningún otro vagón del tren puede manejar el tren, solo el vagón de la maquinaria. The engine is God's grace. La maquinaria es la gracia de Dios. It's all about His grace. Todo es acerca de su gracia. I want to go wherever God's grace can take me. Yo quiero ir a donde sea que la gracia de Dios me lleve. So what do? Así que, ¿qué hago? I hook my car up to the engine. Así que conecto mi carrito, mi vagón al de la maquinaria. That's faith. Eso es la fe. I choose to believe in God's grace. Estoy eligiendo creer en la gracia de Dios. Notice we haven't even started talking about behavior yet. Y eso que todavía no empieza a hablar acerca de la conducta. That's because my behavior is the caboose. Eso era porque mi conducta solía ser alocada. And wherever the engine goes, Y a donde sea que la maquinaria vaya, the caboose follows it. el caos la sigue. But there's some distance between the engine and the caboose. Pero hay una distancia entre la maquinaria y lo alocado. But they can't go to two different places. Pero no pueden ir a dos lugares diferentes. This is why our concern is Eso es porque nuestra preocupación es to put our trust
poner nuestra confianza in the grace of God. en la gracia de Dios. That's what James is saying to those living far away from home. Eso es lo que Santiago le está diciendo a los que estaban viviendo lejos de casa. And through their testimony, he's saying to us. Y a verdad de su testimonio está diciendo nosotros. Sometimes your life will go well, Algunas veces tu vida va a estar bien and sometimes it will be very difficult. y algunas veces va a estar bien difícil. You can learn Puedes aprender to have joy a tener gozo as a choice como una decisión in either situation. en cualquiera de las dos situaciones. Yeah. Que, que si estamos esperando por un viaje fácil, Yeah. nunca he tenido uno, dice. Smooth ride is for heaven, I think. Un viaje fácil para el cielo. Yeah. No, life on earth is always difficult, No, la realidad es que la vida en la tierra siempre es difícil, but we have a tendency to think pero nosotros tenemos una tendencia a creer that joy is part of my experience when life goes well que el gozo solo es parte de mi experiencia cuando la vida está bien and goes away when life is difficult. y se va cuando la vida se pone difícil. But I can say Pero yo puedo decir that that's a source of joy for me too. que eso también es una fuente de gozo para mí. If I think about the most difficult things that ever happened in my life, Si me pongo a pensar en las cosas más difíciles que han pasado en mi vida, particularly the ones that happened maybe 40, 50 years ago, las cosas que a lo mejor pasaron hace 40, 50 años, I can now see how God used it for good, ahora puedo ver cómo Dios las usó para bien and I rejoice. y tener gozo. There are some difficult things that happened just in the last couple of years. Han algunas cosas que han pasado, algunas cosas difíciles que han pasado en los últimos años, Not so easy. no muy fáciles, Okay? But I'm learning how to count those as joy too, pero estoy aprendiendo a cómo considerarlas una fuente de gozo también. based on God's nature. Basados en la naturaleza de Dios, God is good Dios es bueno, even when life is difficult, aun cuando la vida está difícil, and I can trust Him. y puedo confiar en Él. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. There is a diversity to trials. Hay una diversidad en las pruebas. If you told me the most difficult things in your life, Si me cuentas sobre las cosas más difíciles en tu vida, and then I shared with you the things that are difficult in my life, y luego te platico de las cosas que son difíciles en mi vida, chances are they would be very different. las probabilidades es que sean muy diferentes. And the things that are difficult for you today Y las cosas que son difíciles para ti hoy, will be forgotten about in a while. te vas a olvidar de ellas en un rato. There'll be new difficult things Va a to haber think nuevas about. dificultades. Yeah. Trials come from all sorts of directions. Las pruebas vienen de todo tipo de direcciones. Some of them because we make mistakes, Algunas de ellas porque cometemos errores but some of them didn't see that coming, y algunas de ellas no sabemos de dónde salieron. and there it is. Y aquí están. You may even in this world Puedes incluso estar en este mundo do all the right things haciendo todas las cosas correctas and still have everything fall apart. y aún así todo se puede desmoronar. Am I the only person who's ever had that happen? ¿Soy la única persona a la que eso le ha pasado? Fortunately, sometimes I do everything wrong Afortunadamente, algunas veces hago todo mal and I get away with it. y me sale bien. But sometimes Y algunas veces I was pretty innocent fui muy inocente and life just took its best punch at me. y la vida aún así me golpeó. However, according to James, Aún así, de acuerdo a Santiago, I can learn to say puedo aprender a decir, that's a source of joy. eso es una fuente de gozo. I can rejoice Me puedo gozar because God is good porque Dios es bueno, even when life isn't easy. aun cuando la vida no es fácil. He doesn't change by the roller coaster of life. Dios no cambia en la montaña rusa de la vida. Verse 3, the outcome of trials described. Verso 3, el resultado de las pruebas descrito. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Okay, now he's talking about good things that can come out of difficult times. Ahora él está hablando de buenas cosas que pueden salir de tiempos difíciles. And he mentions perseverance. Y él menciona la perseverancia. What is perseverance? ¿Qué es perseverancia? Seguir yendo a pesar de. Yes. It is keeping going when you feel like quitting. Perseverancia es continuar aunque quieras renunciar. And think about that. Y pienso acerca de ello. How many of you have ever tried to do long distance running as an exercise? ¿Cuántos de ustedes han intentado correr largas distancias como ejercicio? So if you remember when you first started, Si te acuerdas de cuando recién empezaste and you were smart, y eres inteligente, you probably tried to run a half a mile or so. probablemente empezaste corriendo medio kilómetro And then maybe add on a quarter of a mile every week. y tal vez después de eso un poco más de casi el kilómetro The completo. first day when you ran that half mile, La primera vez que corriste ese medio kilómetro, you probably thought you were going to die probablemente pensaste que te ibas a morir and you were hurting and gasping for air. y estabas ahogándote por aire. But if you kept running several times a week, Pero si seguías corriendo varias veces a la semana, eventually you're running 2 miles, 5 miles, de donde de repente estás corriendo 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 miles, 10 kilómetros, a marathon. un maratón, And then you think back, y entonces te pones a recordar, oh, I can run this far. como, wow, ¿realmente puedo correr tanto? I remember when it hurt after one block. Me acuerdo cuando me aporreaba después de una cuadra. Life is that way. La vida es así. And says James, Y Santiago dice, the only way to build up that kind of endurance la única forma de poder construir ese aguante is by pushing through difficult times, es atravesando dificultades, by keeping on moving. de siendo persistente. The writer Rudyard Kipling, you know him? No. A famous American writer, Hay un escritor famoso said americano. this. He said, the race is not always to the swift, La carrera no siempre es a la línea, but to those who keep on running. sino para seguir corriendo. The answer is keep on running, La respuesta es sigue corriendo, keep on moving. sigue moviéndote. Then what will happen? Y luego mira lo que pasa. Verse 4, he says, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Y en el verso 4 dice, y que la paciencia lleve a buen término su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. In this process of persevering, En este proceso de perseverancia, God has determined Dios ha determinado to produce growth in your life, a producir maturity. a producir madurez en tu vida. He has a plan for your life, Tiene un plan para tu vida and for you to get there, y para que llegues ahí you've got to learn to persevere. tienes que ser perseverante. He does the work, Él hace el trabajo, but you need to keep on running. pero tú tienes que seguir adelante. It's curious the way he concludes this. Es curioso la forma en que termina esto, Not lacking anything. sin que te falte nada. I know you think I'm crazy with this, but grace is between every line of scripture. Es curioso que diga esto, pero la gracia está en cada línea en la escritura. He says there are things God wants to give you, Dice, hay cosas que Dios quiere darte, but you can't receive them until you learn to persevere. pero que aún no las puedes recibir porque no has aprendido a perseverar. You get to the end of the marathon, Llegas al final del maratón and they give you a t-shirt you get to wear. y te dan una playera que puedes usar. And then you walk down the street, Y luego vas caminando por la calle and everybody looks at you and says, wow, y todos te miran y ven la camisa y dicen, wow, you ran a marathon? ¿corriste un maratón? And he says that's the way it'll be with our lives.
Y aquí dice que esa es la manera en que seguimos nuestra vida. The things that God wants to accomplish in our lives, Las cosas que Dios quiere cumplir en nuestra vida, He wants to accomplish through our perseverance. las quiere cumplir a través de nuestra perseverancia. Let me read something for you. Déjenles leo algo. Can you see well enough to read? Yeah. I remember when I read this from a psychology text, Recuerdo cuando leí esto de un libro de psicología, and believe me, some psychology textbooks can be pretty boring. y créeme, algunos libros de psicología pueden ser muy aburridos, But I opened this book and read the first chapter, pero abrí este libro y leí el primer capítulo, and that was like 25 years ago. y eso fue hace como 25 años, And I'd have to say, it's the greatest chapter I've ever read outside the Bible. y tengo que admitirlo, es el mejor capítulo que he leído fuera de la Biblia. So I'd like to read it for you tonight. Así que me gustaría leértelo esta noche, Hang in if the psychology is difficult. y este es de la psicología. Life is difficult. La vida es difícil. This is a great truth. Esta es una gran verdad, One of the greatest truths. una de las más grandes. It is a great truth because once we truly see this, Es una gran verdad porque una vez que la comprendemos, we transcend it. la trascendemos. Once we truly know that life is difficult, Una vez que sabemos que la vida es difícil, once we truly understand and accept it, una vez que la comprendemos y la aceptamos, then life is no longer difficult. la vida deja de ser difícil. Because once it is accepted, Porque una vez que es aceptada, the fact that life is difficult no longer matters. el hecho de que la vida sea difícil deja de importar. The truth is Lo cierto es that our finest moments are most likely to occur que nuestros mejores momentos suelen ocurrir when we are feeling deeply uncomfortable, unhappy, or unfulfilled. cuando nos sentimos profundamente incómodos, infelices o insatisfechos. For it is only in such moments, propelled by our discomfort, Porque solo en esos momentos, impulsados por nuestra incomodidad, that we are likely to step out of our ruts and start searching for different ways or truer answers. es probable que salgamos de nuestras rutinas y empecemos a buscar caminos diferentes o respuestas más auténticas. It is in the whole process of meeting and solving problems that life has meaning. Es en el proceso de afrontar y resolver problemas que la vida cobra sentido. Problems are the cutting edge that distinguish between success and failure. Los problemas son la clave que distingue el éxito del fracaso. Problems call forth our courage and our wisdom. Los problemas despiertan nuestro coraje y sabiduría. Indeed, they create our courage and our wisdom. De hecho, crean nuestro coraje y nuestra It sabiduría. is only because of problems that we grow mentally and spiritually. Solo gracias a los problemas crecemos mental y espiritualmente. And it is only through the pain of confronting and resolving problems that we learn. Y solo a través del dolor de afrontarlos y resolverlos aprendemos. Dr. M. Scott Peck. Yes. You want it in English or Spanish? All right. If any of you lacks wisdom, he continues, En el verso 5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, you should ask God, pídasela a Dios, who gives generously to all without finding fault, quien da a todos generosamente y sin reproches, and it will be given to you. y se la dará. But when you ask, Pero cuando pidan, you must believe and not doubt. tengan fe y no duden. There are some passages in this portion Hay algunos versos en esta porción de la Biblia that are often quoted on the topic of prayer. que seguidos son sacados cuando se habla de oración. But the truth is that this passage has a very specific application. Pero la verdad es que este pasaje tiene una aplicación muy, muy específica. He's talking about asking for wisdom when. Él está hablando de pidan sabiduría cuando. Think context. Piensa en el contexto. Trial.
Yeah, when life is tough. Sí, cuando hay pruebas, cuando la vida está difícil. Now, he does not say, Ahora, él no dice, when life is tough, trials, cuando la vida es difícil, pray and ask God to get you out of it. pide y que Dios te saque de esa. I mean, that's okay, but that's not what he says. Eso está bien, pero no es lo que está diciendo Santiago. He says, ask for wisdom. Santiago dice, pide sabiduría. Wisdom for what? ¿Sabiduría para qué? To face the situation. To do what with To face the situation. face the situation, yes. And face it by deciding what I do next. Y es afrontarla decidiendo qué hago ahora. God will give you wisdom, Dios te va a dar la sabiduría and his wisdom may say, y en sus palabras dirá, don't run away. no huyas, Stay right where you're at. quédate donde estás, Don't overreact. no sobre reacciones, Stand firm. mantente firme. Or it may say, O puede que diga, you need to get away from that situation. necesitas alejarte de esta situación, You need to stop hanging out with those people. necesitas dejar de juntarte con esta gente, You need to move to a different situation. necesitas moverte a una situación You need to switch diferente. jobs. Es nuestro trabajo. Which one? ¿Cuál escoges? I don't know. That's why you ask God. Yo no sé, por eso le preguntas a Dios. He's the one with the wisdom. Él es el que tiene la sabiduría And his wisdom for you y su sabiduría para ti won't always be the same as his wisdom for me. no siempre va a ser la misma que su sabiduría para He mí. doesn't have identical plans for our lives. No, Dios no tiene planes idénticos para nuestra vida, But he does have wisdom and we lack it. pero Él sí tiene sabiduría y nosotros no. That's not. No. That's not what? The first thing people usually think of to do. La primera cosa que la gente piensa en hacer. Gracias. No, it's not usually the thing people think to do. No, eso no es lo que la gente cree en hacer. But if they do, Pero si lo hacen, they usually ask God to get them out of the situation. usualmente van a Dios pidiéndoles que lo saquen de la situación. And that's rarely what he does. Y eso es realmente lo que hace Él. He either says, no, you need to stay faithful and stay in the situation, O dice, quédate, sé fiel y quédate en la situación. or he says, you need to get out of the situation. O te va a decir, tienes que salirte de ahí. I mean, you still have 2 feet to move, right? Digo, todavía tienes pies que mover, ¿no? Then move. Entonces muévete. No, he's not going to bail us out No, Él no nos va a sacar de la situación because he's the one who allowed the difficulty in the first place. porque Él es el que permitió la dificultad en primer lugar, Correct? ¿cierto? I mean, we're counting it all joy, right? Digo, todo lo estamos contando como fuente de gozo, ¿verdad? We don't usually ask for things that are making us joyful to end. Usualmente no pedimos por las cosas que nos hacen gozosos que se acaben, ¿verdad? But when he says to ask for wisdom, Pero cuando Él dice pidan por sabiduría, he gives a caution, doesn't he? Él da una precaución. What's the caution? Oh, It means that God gives wisdom. Okay? We have to get it and define which the way to get out of the trap. yes, the wisdom will help you. Sí, en esa cuestión está preguntando que si obtenemos la sabiduría y tenemos que decidir si nos quedamos o nos vamos, y la respuesta es sí. So we ask God for wisdom. Así que si le pedimos a Dios sabiduría, But how do we ask? pero ¿cómo le preguntamos? Verse 6. En el verso 6. But when you ask, Pero cuando pidan, ¿qué? you must believe and not doubt. Pero cuando pidan, tengan fe y no duden. But what are you supposed to believe? Pero entonces, ¿qué se supone que debes de creer? Que Dios te va a dar la sabiduría. He will give you what you need. Él te va a dar lo que necesitas. He will either sustain you in the midst of the pain, Él te va a sostener a pesar del dolor. or he will deliver you from the pain in his timing. O Él te va a rescatar del dolor en su tiempo. That you can count on. En eso puedes contar. If you think you can't count on that, Si crees que puedes contar con ello, don't ask. no le preguntes. Ask if you believe God will respond to your asking.
Pregunta si crees que Dios va a responder lo que le estás preguntando. Think about when you were a child Piensa como cuando eras un niño and maybe your father was busy doing something y tal vez tu papá estaba ocupado haciendo algo and you asked for something. y le pides algo. Daddy, can I have this or that or the other thing? Papá, ¿puedo tener esto? Papá, el otro. And if you were busy, you probably just ignored the request. Si eres el papá y estás ocupado, probablemente lo ignorabas. Don't use that as a measure for God. No uses eso como una medida de Dios. If you ask with faith, Si pides con fe a Dios, He'll give you what you need. Él te va a dar lo que necesitas. Not always maybe what you ask for, Probablemente no siempre va a ser lo que le estás pidiendo, but always what you need. pero siempre va a ser lo que necesitas. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Porque quien duda es como una ola del mar arrastrada por el viento. That person should not expect to receive anything from the Lord. En el verso 7 dice, esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. God's not going to waste His wisdom. Dios no va a desperdiciar su sabiduría. As a counselor for many years, Fui un consejero durante varios años. I would often have people come to me for counseling, Tenía gente que venía a mí a preguntar por consejería and they would ask my opinion on something, y me preguntaban mi opinión sobre algo. and I knew they'd just been collecting opinion Y sé que ellos solo están recolectando opiniones until they heard somebody say what they wanted to do in the first place. hasta que encontraran quien les diera la opinión que ellos querían escuchar. That doesn't work with God. Eso no funciona con Dios. He's going to speak the truth into your life Él va a hablar la verdad a tu vida and give you exactly what you need. y darte exactamente lo que necesitas. Now it's up to you to count that as joy Ahora, de ti depende si lo consideras una bendición o algo de gozo and to trust in God's wisdom. y si confías en la bondad de Dios y en su sabiduría. Such a person is double-minded and unstable in all they do. En el verso 8 dice, esa persona es de doble ánimo e inconstante en todo lo que hace. If you have this kind of spiritual life, says James, Si tienes esta clase de vida espiritual, dice Santiago, where you're asking God for help, cuando le preguntas a Dios por ayuda, but disregarding His wisdom, pero menosprecias su sabiduría, your whole life's going to be out of control. toda tu vida va a estar fuera de control. And there's nothing anybody can do to help. Y no va a haber nada que alguien pueda hacer para ayudarte. Let God's wisdom Deja que la sabiduría de Dios set the direction for your life. establezca la dirección de tu vida. Finally, the lessons that trials teach us. Finalmente, las lecciones que nos enseñan, las pruebas. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, En el verso 9 dice, los creyentes de condición humilde deben enorgullecerse de su alta posición. when you're going through a difficult time Cuando estás atravesando un tiempo difícil and you have nothing y no tienes nada, because life's difficulties have robbed you, porque las dificultades de la vida te han robado. you can then, says James, Entonces, dice Santiago, rejoice, gózate, because there's nothing in this world that lasts anyhow, porque de todo el mundo no hay nada en este mundo que dure. and God has a wealth in store for you in heaven. Y Dios tiene riqueza para ti esperando en el cielo. But if on the other hand, Pero por el otro lado, you are rich, eres rico, but the rich should take pride in their humiliation. Thank you. pero los ricos deben enorgullecerse de su humillación, Since they will pass away like a wildflower. pues desaparecen como una flor silvestre. You are the light of the class. Eres la luz de la clase. Gracias. Gracias. So he's saying, so then if you're going through one of those times where everything's going your way, then it should remind you that it's not going to last. Así que si estás en esta temporada donde todo te está saliendo bien, es para recordarte que no todo va a durar. Difficult times Los tiempos difíciles that rob you of everything que te robaron de todo, should direct your attention to heaven
Deben de dirigir tu atención al cielo and the eternal wealth that's available to you there. y a la riqueza que te está esperando allá. Or if you're going through a time when everything's going your way and you have everything, O si estás atravesando una temporada donde todo te va bien y tienes todo, you can have a balanced view toward it vas a tener un balance, by reminding yourself it's all going to end. recordándote que todo se va a acabar. James is a master illustrator. Santiago es un maestro ilustrando. It's amazing some of the illustrations that are found in the book of James. Es increíble todas las ilustraciones que Santiago describe. Maybe we've heard them so often they lose their impact. Algunas a veces pierden su impacto, But it's always struck me as interesting pero siempre me ha parecido interesante that I think James is the second best illustrator in all of the writers of the Bible or people who are featured in the Bible. que Santiago es el segundo mejor ilustrador en todas las escritores de la Biblia. Yeah, certainly could be. He is talking here Él está hablando aquí, about a picture of life on earth. está describiendo una pintura, una foto de la vida del cielo en A la tierra. flower grows and it's beautiful. Una flor silvestre hermosa. What's the problem with the beautiful flower? ¿Cuál es el problema de una flor hermosa? What's the Se marchita, it dries. yeah? It's not going to last. Sí, no va a durar. But the truth is Pero la verdad es that that's what makes the flower so precious. que eso es lo que hace que la flor sea hermosa. Enjoy it, Disfrútala, smell it. huélela. Tomorrow it may be gone, A lo mejor mañana ya no está. right? But on the other hand, he says Por el otro lado, él dice, there are things that last forever, hay cosas que duran para siempre and the fact that the things of earth don't last forever can redirect our attention to heaven. y el hecho de que las cosas aquí en la tierra no duren para siempre tiene que redirigir nuestra mirada al cielo. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. Go ahead. Porque el sol sale con calor abrasador y marchita la planta, su flor se cae y su belleza se destruye. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. De la misma manera, los ricos se marchitarán incluso mientras se dedican a sus negocios. So who's he talking to in this paragraph? Rich people or poor people? Así que en este verso, ¿a quién le está hablando Santiago? ¿A los ricos o a los pobres? People, yes. A todos, sí, a las Yeah. personas. Because if you have everything here on earth Sí, porque si tienes todo aquí en la tierra and you think that's what it's all about, y crees que de eso se trata la vida, you're going to be very disappointed. vas a estar muy decepcionado. If on the other hand, Por el otro lado, you don't have anything, no tienes nada, so you think you can't be happy and rejoice, crees que no puedes ser feliz o gozarte, you've robbed yourself of the joy of living. te estás robando a ti mismo del gozo de vivir. So he's speaking to a life of balance Así que Santiago está hablando de una vida de balance between the humble and the proud. entre ser humilde y los orgullosos. All right, questions about this first section, ¿Alguna pregunta de esta primera sección? how we respond to trials. ¿Cómo respondemos a las pruebas? Yes, Hector. About the flower, I think that's the purpose of the flower. To go up and shine. That's the time when we have to enjoy it. Today, Mhm. because next day it will be bad. Right? And I'm talking about we have the decision. If you can't give us the wisdom, it's like an example, if we had a basket. You know what? You need to stop for just a second so she can translate. Héctor está hablando de que la flor, cuando la flor está bonita y está brillando, que ese es el momento que tenemos para disfrutarla antes de que se marchite. Continue. About the God's wisdom, it's like if you have a basket and one of those apples, if you have it in that basket, has a little worm
Ujú. Okay? You got the wisdom to live the out there, but it was the values or otherwise, or just take it, separate it, okay? There's two ways, no? Sí, es que dice que es como si tuvieras una cesta con manzanas y tienes una manzana que está engusanada, pues tú tienes, le pides la sabiduría a Dios para decidir si quitas esa manzana y salvas a las demás o la dejas ahí que las demás se pudran. Any other questions or comments about trials? ¿Alguna otra pregunta? Yes. I've asked, why would a loving God allow someone like Job to have everything taken? Que alguna gente se pregunta, ¿por qué un Dios, si Dios es bueno, por qué permite que pasan cosas malas? Because he wouldn't and he didn't. Porque no lo haría y no lo hizo. He didn't have everything taken away from him. Él, como Job, él no tuvo todo He, quitado he de took, él. he had almost everything of earthly value taken away from him. Job tuvo casi todo lo terrenal, lo que le damos valor terrenal, que se lo quitaron. We learn from Job's whole story Aprendemos de toda la historia de Job, that God wouldn't do that que Dios no haría eso if he wasn't going to replace it with something better. si no fuera a reemplazarlo con algo mejor. But it takes time, Pero toma tiempo and we don't always understand how God works. He's mysterious. y no siempre entendemos que Dios obra de maneras misteriosas. And I'm glad I'm not Job. I agree with you. Y estoy feliz de que yo no soy Job. Y a veces he escuchado como Dios utiliza una tentación, Ujú. a pensar que Why when something bad happened to us, why we tend to believe that God sent that in our way, and because we used to think that, oh, God is tempting Yeah. me, He's trying me. God is a God of grace, Dios es un Dios de gracia and he never gives us bad things. y Él nunca nos da cosas malas. Okay. He does allow difficult things to come into our lives. Sí permite que cosas malas vengan a nuestra vida, But if he allows it, pero si Él las permite, by his character, he will use it for our good. por su forma de ser, Él las va a usar para hacernos algo de bien And for his glory. y para su gloria. Like in Job's case, Como en el caso de Job, the greatest thing that Job gained, las cosas mayores que Job gana, at the end of the story, he got his health back. Al final de la historia Dios las ha repuesto. He got his cattle back. Recuperó su ganado, He got a new wife. recuperó su esposa, He got more children. tuvo más hijos, But that's not the point of the story. pero ese no es el punto de la historia. In a day, En un día, I mentioned that James is the earliest New Testament document. mencioné que Santiago es de los historiadores de la Job may Biblia. very well be the oldest Old Testament document, El libro de Job es el libro más antiguo del Antiguo even including Testamento. Genesis. Incluso fue escrito antes que Génesis. But in Job, Pero en Job, in that day, no one had a personal relationship with God. pero en ese tiempo que se escribió Job, nadie tenía una relación personal con Dios. They believed that God was up in heaven like a judge sitting at the desk, Pensaban que Dios estaba en el cielo sentado como un juez, waiting to smash out people that didn't behave properly esperando aplastar a la gente que no lo obedecían and give good things to people that made him please. y que daba cosas a la gente que sí le caían bien. But through Job's suffering, Pero en la historia de Job, a través de su sufrimiento, he came to know a God who wanted to have a personal relationship with him. A través del sufrimiento de Job, Job conoció a un Dios que quería tener una relación personal con I él. mean, he was having conversations with God. Digo, Job tenía conversaciones directas con Dios. Nobody else in that day was having personal conversations with God. En ese punto de la historia nadie había tenido conversaciones personales con Dios. And he made New Testament statements in Job.
Y hay muchas partes del Viejo Testamento. Nobody really believed in life after death in that day. En ese punto del Viejo Testamento casi nadie creía en vida después de la muerte. He said, I believe that my Redeemer lives, Él dijo, yo creo que mi Redentor vive and in the last day I'll stand in his presence. y en mi último día yo estaré frente a su presencia. So he grew in his relationship with God, Así que su relación con Dios and he grew in his faith. y estaba probando su relación con Dios y su fe. And those are priceless, eternal possessions. Y esas son posesiones eternas invaluables. And I think, Y yo creo, I could be wrong, I'll have to ask him when I get to heaven, a lo mejor me equivoco, pero I think Job would say it was worth it. yo creo que si le preguntas a Job, No. él te diría que valió toda la pena. It might have taken 5,000 years or so to actually come to that conclusion. A lo mejor le tomó como 5,000 años llegar a esa conclusión. Pastor, Yes, oh yeah, thank you. may I give there my opinion? Yes, of course. Yep. Mira, referente a que muchas veces, a person funny to hear, muchas veces decimos que Dios nos está castigando, Dios nos está castigando, oh, Dios, ¿por qué me castiga, verdad? Pero realmente no es Dios el que nos está castigando, nos está castigando Okay. el diablo para que reniegue de Dios. You need to stop for an interpretation so the English speakers can understand. Yeah, many times we say, oh, it's God trying me, but it's not God, it's the devil. Yes, and not always even the devil. You're right. The devil certainly is out to get us. But it's also true Que sí, que a veces, algunas veces sí es el diablo, pero no siempre es el diablo. that life is difficult La realidad es que la vida es difícil. because mankind has fallen into sin. La realidad es que la vida es difícil porque la humanidad cayó en pecado. As a result, we live in a sinful, fallen world Como resultado vivimos en un mundo en pecado that's falling apart at the seams. que se está cayendo en pedazos And God allows that. That is true. y Dios lo permite, eso es verdad. God allows bad things. Dios permite cosas malas, He doesn't cause them Él no las causa, because the moment he caused something bad, he would stop being good. porque si Dios causara cosas malas, en ese momento Dios dejaría de ser bueno. As proof, Como prueba, he loves to take bad things Él ama tomar cosas malas and turn and use them for our good. y usarlas para nuestro bien. Have you ever had that happen? ¿Alguna vez has leído que eso pase? Yeah. Yeah, I think we all have. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado. And that's God. That's when you can see God's fingerprints on something. Sí, y es así como puedes ver la huella de Dios en algo. Only he could have taken that terrible situation Solo Él puede tomar esa situación terrible and caused it to turn out for my good y convertirla en algo para mi bien and his glory. y su gloria. I mean, for instance, Por ejemplo, before I was a Christian, antes de que fuera cristiano, one of the times I got arrested, I was sitting waiting to be sent to prison. una de las veces que me arrestaron estaba sentado esperando a ser sentenciado. I was 17 and that's a bad thing to happen at 17. Tenía 17 años y pues cosas malas habían pasado. But guess what? Pero adivina qué, That was when I met Jesus. a esa edad fue a la edad que conocí a Jesús. And I wouldn't be here now doing what I'm doing right now Y no estaría aquí haciendo lo que hago ahora if I wouldn't have been sitting waiting to go to prison. si no hubiera estado sentado esperando para ir a la cárcel. God takes bad things and turns them for good. Dios toma cosas malas y las convierte para bien. You remember the story of Joseph in the Old Testament? ¿Recuerdas la historia de José en el Antiguo Testamento? And he had a series of terrible things happen to him, Una serie de eventos desafortunados pasándole. mostly as a result of his brother's betrayal. La mayoría causadas por la traición de sus propios hermanos. But later, when he had a chance to really get even with his brothers, Pero después, cuando él tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, he calmed them down los tranquilizó by saying, it's all right, you meant it for evil, y les dijo, está bien, a lo mejor tú intentaste hacer el mal, but God meant it for good. pero Dios lo hizo para bien.
Only God can take bad stuff and use it for good. What? Yeah, when they put him first they put him in a pit to die, but then they saw a caravan coming, so they sold him to be a slave. Sí. Solo Dios puede tomar las cosas malas y transformarlas para bien. Y sí, en la historia de José, sus hermanos querían que muriera al inicio, lo echaron a un pozo, pero después lo vendieron como esclavo. I'm pretty sure if my brothers would have had the chance, they'd have done the same thing probably with me. Estoy segura que si mis hermanos tuvieran la misma oportunidad, la hubieran aprovechado. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Anyone else? All right. Next week, we're going to talk about temptation. La siguiente semana vamos a hablar acerca de la tentación, Our spiritual health nuestra salud espiritual, determined by how we deal with temptation. Nuestra salud espiritual en cómo lidiamos con la tentación. So, if you are never tempted, Si tú nunca has sido tentado, you can take next week off. te puedes tomar la siguiente semana libre. But yeah. Oh, you figured that out, huh? Dice nadie, ¿no? Pero, If temptation is an issue for you, pero si tú batallas con tentación, James, I think, creo que Santiago gives the best and most detailed picture da como la pintura, la forma más detallada of what's going on when we're tempted to do evil. de qué está pasando cuando somos tentados a hacer el mal. Because in his explanation Porque en su explicación is the solution es la solución to dealing with temptation. de cómo lidiar con la tentación Next week. la siguiente semana. Let's pray. Vamos a orar. I'm sorry. Yeah. I'm sorry, I'm talking too much. No, it's we're going to be here for 12 weeks, so I you just can, want to say thank you for being. you're welcome. This is the first time I heard about gaming. Okay? Yep. I didn't know nothing about it. And I learned, today I learned a lot of things. Making that, making money. That's why God sent me to Mexico, so now I feel like I'm here for a purpose. Thank you. Let's pray. How did I never hear in all my years who he was talking to? I didn't know. Well, because a lot of people like to study the scriptures by deciding what they believe. Yeah, I didn't hear the question. The sorry. question was, why have I never heard that explanation of like who James was writing to and why? La pregunta es por qué nunca había escuchado esa explicación de quién es Santiago y por qué escribió eso. People like to take their beliefs A la gente le gusta tomar sus creencias and then go to the scriptures to try to validate them. e ir a la Biblia y tratar de validar sus creencias con ella. But any honest and sincere Bible teacher Pero cualquier maestro honesto y sincero de la Biblia will instead give you the tools you can to uncover the truth yourself cualquier maestro te va a dar a las herramientas para que tú vayas y descubras la respuesta por ti mismo. and then validate the use of those tools by the way they teach Put it. it into the context of which he Right. Y va a validar las respuestas de It's all on cómo this las sheet. herramientas las usas. This Bible study principle sheet. All right, let's pray. Los principios bíblicos, aquí están. Father, thanks for the opportunity to be together and study the Bible. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da de reunirnos y estudiar la Biblia. Father, I pray that you'll continue to grow this group Padre, te pido que sigas creciendo en este grupo and help us to learn the things we need to know y nos ayudes a aprender las cosas que necesitamos saber. to live a life that will glorify you Que vivamos una vida que te glorifique and to have true answers that we can share with others. y que tengamos respuestas verdaderas que podamos compartir con los demás. Go with us now as we travel home. Protégenos ahora que regresemos a casa. Keep us safe and in your will. Manténnos a salvo en tu voluntad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you all. Thanks for coming. Please, if you can, take your notebook home with you and bring it back next week. I'll give you new sheets every week to add to it. If you can't do that, leave it and I'll hold on to it for you. But I have to tote them around.